Buenas tardes, familia. En esta ocasión estamos muy contentos y agradecidos a Dios por esta linda oportunidad que nos da una vez más poderla pasar juntos, alegres, felices, dispuestos a servirle a Dios a través de una posición de adoración como la que hoy vamos a tener en el momento de este lindo servicio. Una posición de donde nuestra mente esté dispuesta a servirle a Dios en oración. Así que nos da mucha alegría de que juntos en esta noche nos disfrutemos. Es una noche de oración, es una noche de estudio de la palabra de Dios. Es una noche impresionante porque voy a tocar un tema que a mí me apasiona mucho y que cada vez que lo estudio aprendo más de él. Así que en esta noche, sin duda alguna, es una noche, pero muy, muy especial. Así que te damos una bienvenida muy especial en esta noche y pues vamos a estar orando por todas estas personas que nos están mirando por el canal de la iglesia o por Facebook. Así que vamos a estar orando por ti, aunque no sabemos quién eres, a menos que ponga tu nombre y ponga tu petición. No vamos a saber quién eres. De todas maneras, lo que Dios sabe y conoce de ti es lo más importante. Así que vamos a estar orando por ti en esta noche. Es una noche de reavivamiento, una noche poderosa, una noche especial, una noche que sin duda alguna vamos a recordar por muchos años. Quiero leerte un versículo de la Biblia. Y este versículo de la Biblia es porque antes de orar las peticiones y por el servicio, este versículo de la Biblia me pone a mí a pensar bastante en que el poder que tenía Pablo y el poder que tenía Pedro y el poder que tenían los apóstoles, que era un poder grandioso, poderoso, siempre tuvo no su limitación, sino que Dios pudo proveer y bendecir en el momento específico. Por ejemplo, ¿cuántos milagros no hizo Pedro? Muchísimo. Pablo, muchísimo milagro. Estos hombres, con solamente la persona estar bajo la sombra de ellos, en varias ocasiones pasó eso, las personas eran sanadas, porque sin duda alguna eran personas que el Espíritu de Dios lo usaba poderosamente. Sin embargo, no siempre fue así. Y por eso en esta noche yo quiero orar por tu necesidad, pero consciente de que Dios es el que conoce más allá de lo que tú y yo podemos conocer y hasta dónde Él puede bendecirnos a nosotros, hasta dónde Él puede traer su protección hacia nosotros, basado a la bendición que eso puede traer a nuestra vida. Yo voy a leer un versículo de la Biblia del apóstol Pablo, un hombre que hizo muchos milagros. Y yo estoy seguro que tú le has estado pidiendo a Dios por algún milagro. No dejes de pedirle a Dios. Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Pero también tenemos que estar conscientes de que no todos los milagros que Dios puede hacer nos puedan beneficiar a nosotros o nos pueden ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, antes de hacer un milagro, Él pone en balanza, mira el futuro y sabe si ese milagro nos va a hacer un bien a nosotros. Así que mira, te voy a leer un versículo de la Biblia que es bien interesante. Pablo está encarcelado. Él pide que algunos amigos lo habían abandonado. Ese apóstol que le sirvió al Señor por muchos años fue abandonado. El ser humano siempre está pendiente de otros cuando vemos que pueden algún momento dado darnos algún beneficio. Un momento donde Pablo tenía toda su fuerza, era un hombre que trabajaba. Y en ese momento, pues Pablo tenía mucha gente al lado. Pero cuando Pablo cayó en la cárcel, cuando llegó los momentos difíciles, entonces las cosas cambiaron. Pablo fue abandonado. Cuando él fue a la corte, pues todos le dieron la espalda. Algunos quedaron, pero la gran mayoría, pues no le siguió. Así que Pablo en la cárcel pasó un momento muy difícil. Y mira lo que dice la Biblia cuando él estaba en la cárcel. Te voy a leer este versículo de la Biblia. Dice en 2 de Timoteo, antes de orar por tu necesidad, yo quiero que tú estés consciente de eso. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 19, para entrar en el contexto. Dice la Biblia, dale mi saludo a Priscila y Aquila. A Priscila y Aquila eran siempre servidores de Pablo, siempre estaban con Pablo.
siempre en el ministerio de Pablo fueron personas que estuvieron presentes. Pero en ese momento no estaban con ellos porque estaban trabajando en otra área. Sin embargo, Pablo le dice, dale mi saludo a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onésimo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Wow. ¿Por qué un hombre que oraba tanto por los enfermos en este entonces, Mileto, no seguía enfermo? Pablo hizo muchos milagros. Sin embargo, hay situaciones en las que no siempre Dios lo hace el milagro. En este caso, Mileto estaba enfermo. La mejor manera de cómo Mileto iba a glorificar a Dios era a través de la enfermedad. Y Dios, quien es que él provoca en Pablo, el que él haga lo que debe de hacer, en este caso, no le dio ninguna dirección para bendecir a Mileto. Sin embargo, Mileto le siguió sirviendo a Dios porque no es a través de la salud que le servimos a Dios, ni a través de las circunstancias. Le servimos a Dios en cualquier circunstancia. Le servimos a Dios en los momentos de bonanza, como también en los momentos difíciles. Así que en esta noche vamos a orar a Dios, consciente de que Él es el único que puede hacer el milagro a través de su poder. Vamos a orar a Dios. Padre querido, en esta noche te queremos agradecer por lo bueno que tú eres con nosotros, porque nos sostiene, nos fortalece. Ha estado con nosotros a mitad de la semana o durante todo este día. Nos da el privilegio de estudiar tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, nos da el privilegio de hacernos compañía. Gracias porque la presencia del Espíritu Santo nos guía, nos instruye, nos corrige, nos fortalece y nos prepara para cualquier situación que puedan venir a nuestra vida, mantener siempre nuestra fe en alto. Por eso en esta hora te glorificamos, Señor. Queremos que vaciarnos para ser llenados de tu palabra, para enriquecer nuestra fe en ti y que al terminar este servicio, Padre, podamos decir, Dios ha estado con nosotros en todo momento y circunstancia. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y tú bendices a cada persona que nos ve de aquel lado de la cámara. Tú lo conoces, tú conoces sus situaciones, tú conoces sus limitaciones. Tú eres el Dios que conoce todo. Y por eso en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, consciente que tú conoces todas nuestras necesidades y tú vas a responder a ellas de acuerdo a tu voluntad. Al estudiar tu palabra ahora, Señor, nos gozamos en el saber que el Espíritu Santo nos estará guiando, nos estará guiando con el propósito de entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias por tu amor y bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre la preparación para la crisis final. No sé si te acuerdas de ese tema. Y en esta noche vamos a hablar sobre el sellamiento. Pero vamos a estudiar el sellamiento desde una perspectiva diferente a cómo quizás la hemos visto en el pasado. Me apasiona el tema, es uno de mis temas favoritos. Así que vamos a hablar en esta noche sobre el sellamiento. Vamos a estudiar y desglosar qué es el sello, cuándo ocurre el sellamiento, el tiempo y duración que vamos a tener en el sellamiento y cuáles son las condiciones para ser sellado. Vamos a estudiar todo eso en esta noche y vamos a, como te digo, yo estoy emocionado porque es un tema que sin duda alguna nos fortalece y nos ayuda a nosotros a confiar más en Dios. ¿Qué es el sellamiento? Bueno, el sellamiento es el reflejo del carácter de Cristo. De entrada te lo digo, el sellamiento es el reflejo del carácter de Cristo en la vida del creyente. Todo documento tiene el sello del dueño. Si tú vas donde un notario público, tú vas a ver que te van a sellar y eso le da legitimidad a ese sello o a esa notificación que hay en esa carta. En ese papel hay un sello que dice autoridad. Ese sello presenta el carácter
de esa carta, la importancia, y que no es cualquier persona que está sellando, sino personas de privilegio. Todo documento, como te dije, tiene el sello del dueño. En ese sello se dice si es falso o no es falso. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que imitan otro sello. El ser humano, nosotros somos dados a eso, si hay algo legítimo, hacer cosas ilegítimas. Y ese sello que vamos a estudiar en esta noche representa la perfección. Sí, la perfección representa ese sello. Mira, el sello de Dios será colocado sobre la frente de un hombre o una mujer. No va a ser colocado, perdón, en la frente de un hombre o una mujer impura. Tampoco nunca se va a dar el sello a una persona ambiciosa o amante del mundo. Nunca será colocado el sello de Dios en personas que hablan falsedades o tienen un corazón engañoso. Todo lo que reciban el sello de Dios deben hallarse sin mancha delante de Dios. Y obviamente son personas que son candidatas al cielo. Mira, yo te voy a leer Apocalipsis capítulo 7 más adelante, porque quiero hablarte un poquito sobre el libro de Efesios capítulo 1. ¿Qué tiene que ver Efesios capítulo 1? Y vamos a ver Éxodo también. Vamos a ver Ezequiel también. ¿Qué tiene que ver todo eso con el sello? Mucho. Yo no me quiero limitar nada más al libro de Apocalipsis capítulo 7, sino que el libro de Apocalipsis capítulo 7 es como la conclusión de eventos y situaciones que han venido surgiendo o desarrollándose en la historia de este mundo. Mira, en el libro de Efesios capítulo 1, yo quiero que tú me acompañes en el libro de Efesios, el capítulo 1, hay una situación bien interesante. El libro de Efesios es un libro que está dividido en dos partes. El libro de Efesios está dividido en dos partes. Del 1 al 3 habla sobre el indicativo de Dios. Y del 3 al 6 habla sobre el imperativo de Dios. Son dos cosas que tienen que tener en mente, tiene que tener bien claro cuando hablamos sobre el sello. Sí, el libro de Efesios es clave para entender el sello de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios te habla sobre el indicativo de Dios, el imperativo de Dios. ¿Cuál es el indicativo de Dios? Mira, ¿y por qué te menciono esto? Antes de leer el versículo de Efesios. El miércoles pasado estudiamos sobre la preparación para la crisis final y hablábamos sobre el tiempo de la gracia. Y algunas personas me preguntaron después o pusieron algunos comentarios que ellos creían que la gracia, cuando una persona recibía la gracia de Dios, la persona era salva completamente. O sea, tú recibes la gracia de Dios y ya es suficiente para tú tener una salvación. Pues el sellamiento precisamente nos va a ayudar a nosotros a entender qué es la gracia. ¿Cuál es la función de la gracia? ¿Cuál es el propósito de la gracia? Así que, por eso a mí me apasiona mucho este mensaje. El libro de Efesios, mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 5. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano. Dios decidió de antemano. Cuando menciona Dios decidió de antemano, nosotros vamos a ver lo que es el indicativo de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió, versículo 5, de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Qué es lo que me está hablando aquí Efesios capítulo 1? ¿Y qué tiene que ver eso con el sello de Dios? Muchísimo. Porque aquí habla del indicativo de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, nosotros vemos aquí que la gloria, la honra, la merece solamente nuestro Dios.
Es muy importante porque esto te va a ayudar a poder entender un poquito sobre la gracia y el sellamiento. Efesios capítulo 1 me habla sobre el indicativo de Dios, lo que Dios hizo. Mira lo que me dice el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestro pecado. Aquí es el indicativo de Dios, lo que Dios es. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios nos da libertad, Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Jesús. El indicativo de Dios, lo que Dios está haciendo. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Eso es gracia. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que a mí me salva. Pero mira lo que sigue diciendo en el capítulo 2 de Efesios capítulo 2, porque estamos viendo el indicativo de Dios, lo que Dios ha hecho. Y tú vas a encontrar algunas revelaciones más adelante que te van a sorprender grandemente. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, dice, versículo 1, antes ustedes estaban muertos en causa de su desobediencia y mucho pecado. Por eso somos salvos por gracia, porque estábamos muertos. Y dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Pero mira lo que dice el versículo 4. Vuelva otra vez el indicativo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, el indicativo, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida. Nos dio vida. El indicativo de Dios, ¿qué es? Que a pesar que estábamos muertos sin delito y pecado, nos dio vida. El indicativo de Dios es que Él nos ha dado vida. El indicativo de Dios es su gracia. Y por eso, dice aquí, versículo más adelante, dice, en el versículo 4, que Dios es tan rico en misericordia y nos amamos tanto, versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos. Eso es gracia. ¿Tú has visto un muerto resucitar a otro muerto? ¿Tú has visto un muerto resucitarse a sí mismo? Es imposible. Solamente nosotros podemos recibir la gracia de Dios para tener vida. O sea, estábamos muertos, heríamos, nadie podía salvarme. El ser humano no estaba en condición para ser salvado por sí mismo, ni salvado por otro que no fuera Dios. Y Dios en su misericordia, Dios en su bondad, Dios nos ha libertado y eso es posible solamente por gracia, porque estábamos muertos. Si Dios no hubiera intervenido por nosotros, tú y yo continuáramos muertos. Y mire lo que sigue diciendo más. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. Y entonces, dice el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Así que no hay ninguna jactancia, no hay por qué gloriarnos nosotros mismos. Entonces, Efesios capítulo 1 al 3 me habla del indicativo de Dios. Entonces, en ese momento que yo soy llamado a la gracia, salvado por su gracia, de ese momento empieza el sellamiento en mi vida. Desde ese momento empieza el sellamiento. Ahora, pastor, ya con esa gracia que yo he recibido de Dios, ya yo soy salvo. Sí, tú eres salvo. Pero entonces eso me da licencia para yo volver a pecar. No. Porque entonces tú no estás valorando la gracia. Tú estás abusando de la gracia de Dios. El propósito de la gracia es no solamente que tú te salves, sino la gracia lo que hace también es que te ayuda a permanecer. Mira lo que dice, por eso te decía que Efesios capítulo del 1 al 3 habla del indicativo de Dios. Ahora Efesios del 3 a 6 habla del imperativo de Dios.
ya yo soy salvo. El indicativo de Dios, yo estaba perdido, ahora yo soy salvo. Ahora, el imperativo de Dios es que tú preserves esa salvación. Ahora, ¿cómo tú vas a preservar esa salvación? Recuerda, tú estabas muerto. Si tú empiezas otra vez a volver a pecar y a vivir en un mundo de pecado, tú vas a volver otra vez a morir, porque la gracia lo que te da es vida y te mantiene en vida. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya el salvo, el que es salvo para siempre. Entonces tú puedes tener 3 mujeres, puedes robar, puedes matar. No, la gracia no te da licencia para hacer cosas malas, sino todo lo contrario. Mira el imperativo de Dios en Efesios capítulo de 3 en adelante. Efesios capítulo 3 en adelante. Mira lo que dice versículo 4. Por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna al llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre amables, humildes, sean pacientes unos con otros, tolerantes, no solamente tolerantes, sino que hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. En otra palabra, ¿qué ahora me está diciendo la gracia a mí? La gracia a mí me invita a que yo viva de acuerdo a esa gracia. Y eso es lo que le llamamos el imperativo. Por eso Pablo ahora dice, anden de una manera honesta, hagan todo manteniéndose en la verdad y al llamado que han recibido. Entonces, el imperativo es, vamos a andar. Ahora en el imperativo yo me armo de las armaduras de Dios, perdonen la redundancia. Yo me visto de las armaduras de Dios. Ahora yo vivo una vida establecida por la gracia de Dios. Y dice capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. ¿Ven? El imperativo es lo que Dios exige de nosotros. Entonces, la gracia me invita, la gracia me da vida, pero en esa gracia hay un imperativo que me dice a mí cómo yo debo andar. Entonces, ¿cómo debe andar una persona que valora la gracia de Dios? Una vida de humildad, una vida de gozo, una vida de paz, una persona perdonadora, una persona que es respetuosa, una persona que es misericordiosa, es una persona que tiene los frutos del Espíritu, es una persona que exalta el poder de Dios. Entonces, cuando tú eres sellado, que empiezas con la gracia, lo que Dios ha hecho por ti, el sellamiento, eso es un proceso que te da forma a la vida a través del Espíritu Santo. Pastor, como que no he entendido un poquito bien el asunto. Yo te voy a invitar ahora, para entenderlo mejor, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Sí, una pregunta que te hago en esta noche. ¿Qué es lo más importante de Éxodo capítulo 20? Mira, tú dirías que lo más importante de Éxodo capítulo 20 son los mandamientos de Dios. No son los mandamientos de Dios. Hay una conexión de lo que te acabo de hablar de Efesios y también de Éxodo capítulo 20. Los mandamientos de Dios no es lo más importante de Éxodo capítulo 20. Lo más importante de Éxodo capítulo 20 es el indicativo. ¿Qué es el indicativo? Lo que Dios ha hecho por ti. El imperativo es mi manera de vivir agradecida y creciendo en las obras que Dios preparó para que ande en ella. Por ejemplo, mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. ¿A qué pueblo le dio las siguientes instrucciones? Mira, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, el indicativo. Escucha. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde era esclavo, donde estaba muerto. Recuerda, en Efesios, tú estabas muerto y el Señor te resucita. Ahora Dios te dice en Éxodo capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios, el indicativo, que te saqué de la tierra de Egipto. Allí tú eres esclavo, allí tú estabas muerto, allí nadie te podía sacar. Ya el pueblo llevaba 430 años aproximadamente y nadie podía sacarlo a ellos de allí, de esa esclavitud. Dios decide sacarlo, le da vida y el indicativo de Dios es su gracia. Eso es lo que le llamamos gracia. Ahora,
Mira lo que te voy a decir ahora. Esa gracia que Dios le dio al pueblo, esa gracia tiene que conservarse. Esa gracia tiene que mantenerlo mientras vivan aquí en la tierra. Dios selló a su pueblo sacándolo de Egipto. Sellamiento. Pero eso es un proceso. Ahora, el imperativo de Dios son sus mandamientos. Los mandamientos de Dios es el imperativo. Guarda el Señor, amarás al Señor sobre todas las cosas, no te inclinarás a ídolos, guardas el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no fornicarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio con la mujer de tu prójimo. Y hay 10 mandamientos que es el imperativo de Dios. Pero lo importante aquí es el indicativo, lo que Dios hizo por el pueblo. ¿Qué hizo Dios por el pueblo? Lo sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué hizo el Señor en Efesios capítulo 2? A un pueblo que estaba muerto en delito y en pecado, el indicativo de Dios, que Dios tuvo misericordia y en su bondad le dio vida. Y eso es lo que le llamamos gracia. Ahora, en esa gracia, Dios le da los mandamientos a un pueblo para establecerlo. ¿Por qué? Porque la gracia nos establece a nosotros. Y en ese proceso de establecimiento, cuando Dios termine de sellar a su pueblo, ese pueblo entonces podrá vivir hasta el fin del tiempo y a la segunda tiempo de angustia que vamos a ver más adelante en temas anteriores. Ahora, mirando este punto de vista, yo voy a entrar ahora a Apocalipsis capítulo 7, porque te voy a hablar más sobre el indicativo de Dios, su gracia, y el imperativo de Dios. Nosotros, el carácter tiene que irse formando en nuestra vida, el carácter. En el imperativo de Dios, que es el sellamiento, que es el carácter de Dios en la vida del pueblo, porque muchas veces creemos que el sello es ponerse un sello en la frente. ¡Pah! No, el sello tiene que ver con un asunto de identidad, un asunto de pertenencia. Y a ese pueblo que Dios sacó de Egipto, Dios le dio, ya habían salido de Egipto, fueron liberados, fueron salvados, pero Dios le dio a ese pueblo un mandamiento, porque esos mandamientos tenían que reflejar el carácter de Dios. Los mandamientos de Dios representan el carácter de Él. Y el pueblo que Él ya ha salvado tiene que formar su carácter como el de Dios. Entonces, eso es lo lindo del Evangelio. Dios no te va a decir a ti, ya tú eres salvado, pues tú hagas con tu vida como tú quieras. No, Dios te va transformando. Dios te va cambiando. Dios va a establecer en ti una nueva creación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos, cada uno de los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Hasta cuándo? Versículo 2 dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Escucha, tenía el sello del Dios vivo. Aquí vamos a ver 2 sellos. Por eso yo te decía a ti que este tema a mí me gusta mucho. Vamos a ver 2 sellos que debe tener ese pueblo que salió de Egipto. Tenía que tener 2 sellos. Esa persona que fue restaurada en Efesios capítulo 2, por la gracia de Dios, necesita tener 2 sellos. Y este versículo 2 de Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Imagínate, esto es un símbolo. Esto es una manera, yo no voy a entrar a los 144,000 porque no es el tema en esta noche. Pero recuerda que hay un pueblo que está siendo sellado. Y yo te mencioné que en el momento de la salvación, que hemos sido salvados por gracia, tú y yo empezamos a ser sellados, a recibir ese sello. ¿Cuál es ese sello? Obviamente los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios. Y también hay otro sello que te voy a mencionar más adelante, más adelante. Bíblicamente te lo voy a mostrar. Mira, el sellamiento describe los siguientes objetivos. Porque el sellamiento va a lograr varios objetivos. Ya tú eres rescatado de la gracia.
Tú eres restaurado por la gracia de Dios. Pero fija en la vida del creyente los principios de la ley de Dios. Sí, por eso que la gracia no te da licencia para hacer lo que sea. Sí, uno de los objetivos del sellamiento es fijar en la vida del creyente los principios de la ley de Dios. El instrumento para ser sellado es la ley de Dios. En un sentido más específico, hay uno de esos mandamientos que necesita ser guardado, que es el sábado. Pastor, pero ya, usted no me acaba de decir que los 10 mandamientos, sí, pero en esos 10 mandamientos hay un día que es lo más especial que Dios tiene para aquellos que han sido liberados de Egipto. Por eso tú ves que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, en los 10 mandamientos estaba el sábado para ser guardado. Por eso tú ves que Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Por qué? Porque un pueblo que fue salvado por la gracia, por el amor de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Ahora, otro de los objetivos del sello es, como te decía, los mandamientos de Dios, especialmente el sábado. Tú no puedes guardar los mandamientos de Dios, escucha, si no tiene el Espíritu Santo, que ese es el segundo sello que te estoy hablando. Yo diría el primer sello, porque el Espíritu Santo es lo más grande, es Dios con nosotros. Así que yo te mencioné que el sábado, en los mandamientos de Dios, es el sello de Dios, y que Dios, antes que se suelten los 4 ángeles que tienen sostenido los 4 vientos, hasta que dicen no suelten, hasta que sean sellados el pueblo de Dios. Nosotros vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Y los mandamientos de Dios deben ser, nuestra vida debe tener el carácter de Dios reflejando a través de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios representan su carácter. No todo, tú no puedes guardar los mandamientos de Dios si no tienes el Espíritu Santo. Y tú no puedes tener el Espíritu si no obedeces. Por eso Jesús dice, si tú me amas, me obedeces. ¿Cómo obedecemos? Guardamos mandamientos. Porque Dios nos amó primero, el indicativo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué Dios hizo? Su indicativo, ¿cuál es? Amarnos. Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Ahora, el Espíritu Santo, tú no puedes tener el Espíritu Santo si no obedeces. Y una cosa clave para un creyente hoy en día es tener el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes ir al cielo. Porque el Espíritu Santo es que le da forma a mi vida. El Espíritu Santo es el trabajo glorioso que Dios hace y la obra santificadora hace en mi vida para tener el sello de Dios. Tan pronto como los hijos de Dios son sellados en la frente, no es un sello o marca que puede ser vista. No, tú no puedes ver, el ser humano no puede ver ese sello, sino un establecimiento de la persona a la verdad. Ahora, yo era una persona que no va al prójimo, ahora yo soy una persona que amo al prójimo. Hay un día para adorar a Dios, porque el Señor lo dijo antes de que el pecado entrara a la tierra, porque muchas personas dicen, no, el sábado fue dado a los judíos, pero en Génesis capítulo 2 no había judíos, lo que había era una tierra perfecta, y Dios le dio el sábado para su creación, porque dice la Biblia que 6 días trabajó Dios, hizo todas sus obras, mas el 7º día reposó de su obra. En otra palabra, Dios hizo algo con el 7º día que no hizo con los demás días. Dios dio su reposo. Y cuando Dios dio su reposo, entonces ese día quedó bendecido y santificado. Otro día, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ningún otro día, Dios reposó. Ahora, si Dios hubiese reposado en el domingo, ese día hubiera quedado bendecido y santificado. Si Dios hubiese reposado el lunes o otro día, ese día hubiese quedado santificado y bendecido. Pero como Dios reposó el sábado, ese día quedó bendecido y santificado. Y lo que Dios bendice y santifica, queda bendecido y santificado para siempre. Entonces, el sábado, que está dentro de los mandamientos de Dios, que el mandamiento de Dios es el sello de Dios, entonces, de una manera muy especial, muy distintivo, el sábado es uno de los mandamientos que más te identifica con Dios o con el sellamiento. Si me amas, tú guardas, tú obedeces,
Tú no puedes guardar los mandamientos de Dios si no tienes el Espíritu Santo. Y tú no puedes tener el Espíritu Santo si no obedeces. Tan pronto como los hijos de Dios son sellados en la frente, no es un sello o marca que puede ser visto, sino un establecimiento de la persona a la verdad. Porque el Espíritu Santo no te va a guiar a media verdad. El Espíritu Santo me quiere guiar a mí a toda la verdad. Tú no puedes tener el Espíritu Santo si no obedeces. Así que el establecimiento de la persona a la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente. Intelectualmente, guardo los mandamientos, le sirvo a Dios. Y espiritualmente, porque lo vamos a ver más adelante, como el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Mira, pastor, hay unos versículos que me hablan a mí del sábado como el sello de Dios, sí. Hay muchos versículos. Aunque hoy no te voy a hablar del sábado, un día te voy a hablar del sábado. Pero hoy te estoy hablando del sellamiento. Y mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12. Mira cómo enseña la Biblia en cuanto a esta linda verdad. Es la palabra de Dios. No es una invención de Núñez. No es que lo que te estoy predicando es algo que se lo inventó alguien. No. Todo lo que te estoy enseñando es bíblicamente. Hasta ahora, todo lo que te he enseñado bíblicamente. Y terminaremos este mensaje estudiando la Biblia. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. También les di mi día de reposo. ¿Dónde está el sábado? En los 10 mandamientos. Por señal entre ellos y yo. Por eso que tú ves en Isaías, capítulo 58, 13, que el Señor dice, si retira de pisotear, si tú retiras tu pie y no pisoteas mi sábado, Dios tiene un día que es el sábado de Él. Y no haces ni tu voluntad, no vive en tu camino, ni hablas palabras que puedan ofender a Dios, entonces te deleitará en Señor. O sea, por eso que mi día es su sello. Entonces, si tú entras en ese reposo, entonces es una señal entre Dios y tú. Entonces, el sábado es la señal del pueblo de Dios. Tú ves que mucha gente, los judíos, por ejemplo, ¿cómo se distinguían los judíos? Se distinguen los judíos por los demás, religiones, por el sábado, que tienen sus problemas teológicos porque no aceptan a Cristo, pero lo que te estoy diciendo es que siempre va a haber un pueblo que se distingue por la obediencia a los mandamientos de Dios y especialmente porque tiene el sello de Dios, que es el sábado. Por eso Ezequiel capítulo 20, versículo 12, también dice la Biblia, también les di mi día de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifique. Por eso es que en el sábado yo soy santificado, yo recibo su reposo, estoy siendo sellado. Cada vez que yo entro un día, un sábado, al reposo de Dios, yo soy sellado. Yo me identifico. Mi vida va a ir creciendo. Mira lo que dice el versículo 20 de Ezequiel. Santificad mi día de reposo, que sea una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios, para que sepáis. La gente debe saber. El vecino tiene que saber que tú tienes un día que guardas a Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, hay 4 ángeles en cada esquina que están reteniendo los vientos que están al punto de ser, están azotando por toda parte. Y la orden de Dios a los ángeles es: retengan los 4 vientos, los vientos en cada ángulo de la tierra, reténganlo hasta que sean sellados el pueblo de Dios. Hasta que ese punto distintivo sea especial en la vida del creyente. Pero eso no va a ser siempre, porque va a haber un momento que los ángeles van a soltar los 4 de los 4 ángulos de la tierra, y entonces será un tsunami que habrá aquí en la tierra. Tanta maldad, ya como hablábamos del libro de Habacuc, ¿te acuerdas? El enemigo hará entrará con toda su maldad sin control, pero ya el pueblo de Dios ha sido sellado. Un pueblo que ha guardado el mandamiento de Dios, tiene el carácter de Dios, y dentro del carácter de Dios hay un sábado que es el sello de Dios que se identifica con su pueblo. Así que es el primer sello, el sábado. ¿A quién le da el sábado? A un pueblo que fue sacado de Egipto, que vivía en esclavitud. Es el indicativo de Dios, lo que Dios hizo. Ellos no podían guardar el sábado en la esclavitud.
Ellos no podían tener libertad. Egipto es un símbolo del mundo. En el mundo tú no puedes guardar el sábado. Tú tienes que salir del mundo para que tú puedas disfrutar en un ambiente donde tú puedas guardar el sábado y donde ese sello cada día se vea más claro, más lúcido. Que cuando tú veas que tu negocio, si tu negocio ese día no trabaja, es porque ese día tú se lo estás dedicando a Dios. Y eso te convierte a ti en un reconocedor de la obra de Dios. Porque el sábado me hace reconocer a Dios como el creador. Por eso tú ves que cuando terminó la creación, Dios de una vez dio un sábado como el día de la creación. Éxodo capítulo 20, que te mencioné ahorita, dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No haga en él ningún tipo de obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, tú estás reconociendo a Dios como creador. Cuando yo no guardo el sábado y cuando yo no estoy siendo sellado por el sábado, yo estoy reconociendo a cualquier otra persona como creador, menos a Dios. Por eso el libro de Apocalipsis habla, temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo le tememos a Dios y darle gloria? Al Dorad, el que hizo el cielo y la tierra. O sea, va a haber un momento que el sábado va a ser un día donde va a definir tu lealtad a Dios o no lealtad a Dios. Ahora, ¿cuál es el otro sello? El otro sello lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1. Yo quiero volver otra vez al libro de Efesios, donde empezamos. Efesios, capítulo 1, encontramos el otro sello. Mira lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, en Cristo, todos nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, después de eso, habiendo creído, el indicativo, lo que ya nosotros ya hemos aceptado a Cristo, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso te decía, tú no puedes obedecer si tú no tienes el Espíritu. En el momento que tú eres el indicativo de Dios, que tú eres salvado, Dios le da el Espíritu, el sello. Yo no puedo guardar, no puedo ser sellado con el sábado si no tengo el Espíritu. Así que estas dos cosas, el Espíritu Santo, que será la lluvia tardía, que hablamos el miércoles pasado, que se dará un evento glorioso, creo que lo vamos a ver más adelante, dentro de la temática que estamos estudiando. El Espíritu Santo es el sello de Dios igual que el sábado. Y dice la Biblia, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de escuchar el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, acepto, yo decido salir de Egipto, yo acepto la invitación que me da el Señor, es la salvación por la gracia, sin ninguna obra. Entonces, en ese momento tú eres sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Mira Efesios capítulo 4, versículo 30. Mira cómo habla de la obra de la transformadora del Espíritu Santo. Versículo 30 de Efesios capítulo 4. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? En primer lugar, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, tiene sentimiento. Yo puedo en el día de hoy haber entristecido al Espíritu Santo haciendo cosas malas, porque la salvación no me da licencia a mí para hacer cosas malas. No es salvo, siempre es salvo, no. No existe tal cosa. Ese es un evangelio barato, que muchas personas lo están comprando. Se ve muy atractivo, muy bueno, pero esa no es la realidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña un evangelio donde tu vida tiene que ser transformada. Tu vida tiene que ser cambiada a la manera del Señor Jesús. No entristezcáis al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ha hecho mucho por nosotros. ¿Tú sabes el trabajo que tuvo que hacer el Espíritu Santo en mi vida para que yo sea un pastor? Y más que eso, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, en ese momento que yo acepté a Cristo, en ese momento yo fui sellado para el día de la redención. Cuando el sellamiento, cuando se suelten los 4 ángeles, suelten los que tienen retenido los 4 ángulos de la tierra, suelten, ya en ese momento el ser humano ha sido sellado. El que va a ser salvo
va a ser salvo. Por eso cuando Jesús salga del lugar santísimo, que cuando se van a soltar los ángeles van a soltar los vientos para que azoten la tierra, es porque Cristo ha salido del lugar santísimo y ya no habrá manera de que una persona sea sellada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gracia se acabó. Y la gracia y el sellamiento son dos cosas que van de la mano. La gracia es el indicativo de Dios y el sellamiento, que no son los mandamientos de Dios, que es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. En otras palabras, muchos teólogos le llaman a eso, a la gracia, la justicia imputada. A eso le llamamos gracia, lo que acabamos de leer en el libro de Efesios. Justicia imputada, ¿qué? El perdón de Dios, que yo no me lo merecía, que yo estaba muerto en delito y pecado, el día ha muerto. Ese perdón es la justicia imputada. El Espíritu Santo me ha trabajado en ese proceso para conocer sobre el perdón de Dios. El Espíritu Santo me ha llevado a conocer mejores alternativas a mi vida que estar muerto. Cuando uno está muerto, uno se hace daño a sí mismo, se maltrata, vive desesperado, vive alejado de Dios, vive deprimido, y el Espíritu Santo te da una mejor opción. Mira, te muestra la cruz, te muestra el perdón, te muestra la gracia. Y cuando tú aceptas esa gracia, yo acepto la gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo te dice, ya la aceptaste, entregaste tu corazón, entonces vamos a crecer. Y el Espíritu Santo te lleva al crecimiento. Y el Espíritu Santo empieza a crecer. Va a haber un momento que va a querer cometer un error y el Espíritu Santo te dice, no lo haga. Es un crecimiento. Y muchos teólogos le llaman a eso la justicia impartida, que es la santificación. La santificación es, recuerda, justicia imputada es justificación. Cristo, hay un versículo en la Biblia, en Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Era Jesús que no tenía pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia por medio de él. Ahora yo soy una persona justa, no porque haya mérito, sino por los méritos de Cristo. Entonces, esa es la justicia imputada. La justicia impartida es mi crecimiento, porque en pecado me concibió mi madre. Yo he venido de una manera rara a esta tierra, he venido con cosas extrañas, apartado de Dios completamente. Es desarrollado con malos hábitos en esta tierra, cosas que no le agradaban a Dios. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en mí, porque esa obra que él empezó con su gracia, la va a terminar hasta el día del sellamiento. Entonces, la justicia imputada, estos sellos, la justicia impartida, ahí empieza el sello, la justicia impartida y la justicia imputada van de la mano. Estos sellos es una señal que los ángeles pueden leer lo que los ojos humanos no pueden. Los ángeles, el ser humano solamente puede ver mi cambio, pero ese cambio es dentro. Y el sábado que viene te voy a leer una cita que yo me hubiera gustado a leerla mirando toda la congregación, mirando toda la iglesia, para ver la reacción, para ver el feedback que me hubieran dado. Pero la voy a predicar porque tiene que ver mucho con esta parte. Cómo el ser humano mira el cambio en la vida de nosotros. Los ángeles ven todo el trabajo y todo el panorama, pero nosotros, los demás, ven el resultado. Muchas personas dicen, wow, pero mira, esta persona mira, esta es una persona alcohólica y mira cómo se ve sobria. Es la obra del Espíritu Santo. Tú le has dado permiso al Espíritu Santo para que obre en ti, para que empiece a transformarte. Su gracia te sacó, te agarró borracho, te sacó y ahora te pone una persona sobria. Entonces ahí es donde va el Espíritu Santo. La mayor evidencia de la existencia de Dios no es lo que yo te pueda decir acerca de Dios. Yo te puedo decir muchas cosas acerca de Dios y tú aceptarla o no aceptarla. La mayor evidencia de Dios es ese cambio de transformación. Una persona que era alcohólica, una persona que era drogadicto, una persona que le peleaba, le daba golpe a su mamá, le maltrataba a su padre, una persona que maltrataba a su esposa, una persona que era malcriada, ahora tú la ves cambiada, es una persona sumisa, es una persona amorosa, es una persona tierna, una persona que antes era celosa, pleitera, ahora es una persona reconciliadora. Esa es la mayor evidencia de la existencia de Dios.
La existencia de Dios, a pesar que la podemos ver en la naturaleza, es muy difícil explicarla en teoría. La evidencia es los cambios que puede hacer. ¿Cuándo ocurre el sellamiento? Vuelvo y repito porque estoy repasando ahora. Es un proceso espiritual que empieza en el momento de mi conversión, que la gracia me alcanza y termina en el tiempo del cierre de la gracia. Hay una cita y que quiero terminar, dos citas que quiero terminar en esta noche, que está en Primeros Escritos, que tenemos que lo lea, la página 67. Dice la hermana White: vi que los que aceptan la verdad últimamente tendrán que saber lo que es sufrir por amor a Cristo, que tendrán que soportar pruebas duras, amargas. ¿Por qué? Porque su carácter tiene que estar siendo cambiado, tiene que ir tomando forma. Y dice que vio muchas personas, pruebas, que estaban pasando por pruebas duras. Tú estás pasando por una prueba dura, entonces Dios está trabajando en tu carácter. Estás sufriendo en esta noche, pues Dios está purificando tu vida. Te está preparando para recibir el sello de Dios y pasar toda la eternidad con Él. Tendrá también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras cosas, porque la gracia de Dios, ese es el trabajo que hace. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello de Dios vivo. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no son puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo transformado. Dios quiere ver un pueblo diferente. Lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Lo único. Y ese carácter se tiene que ir trabajando aquí, puliendo aquí, purificando aquí. Y ese es el sellamiento. Y cuando el tiempo de Dios se acabe, si mi carácter estaba en un proceso a mitad, porque no estaba jugando en la vida espiritual y estaba entretenido en otra cosa y no le presté atención a eso, cuando se suelten los sellos, cuando los ángeles suelten los vientos y quedo así medio crudo, entonces infelizmente no voy a poder tener un carácter preparado para vivir con Cristo en el cielo. Oh amigo querido, en esta noche todavía hay oportunidad para la gracia de Dios. El carácter de Noé estuvo siendo formado. Cada vez que él se levantaba e iba a trabajar para el arca, su carácter iba siendo transformado. El sello de Dios se veía más lúcido en él, lucía mejor, hasta el momento que Dios lo llama: entra al arca, porque ya el tiempo de la gracia se había acabado. Ya lo que iban a ser sellados, fueron sellados. Ahora el tiempo de la misericordia se había acabado. Y así va a pasar en estos tiempos. Cuando Dios me diga a mí, nos diga a nosotros, entremos al arca, es porque ya no va a haber más tiempo para salvación. No va a haber más mensaje. Este es el momento de salvación. Por eso te hago una invitación en esta noche, de que deja que el Espíritu Santo siga trabajando en ti, siga haciendo esa extraña obra en ti. Habrá momentos que tú no vas a entender por qué Dios está obrando así, pero es por tu propio bien. Si Dios, cuando tú estabas muerto en delito y pecado, te salvó, te dio vida, ¿tú no crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados y te va a dejar así para que vuelva otra vez atrás? No. Dios quiere terminar esa obra que empezó en ti. Démosle la bienvenida al trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche. Si está pasando por un momento difícil, dile al Señor: Señor, ayúdame, no me dejes solo. Y el Espíritu Santo no te va a dejar solo, el Espíritu Santo va a estar ahí, formándote, porque Él es Él que quiere salvarte. No soy yo que me quiero salvar. Si yo me quisiera salvar, yo buscara de Dios todos los días, buscara, hablara más y hiciera tantas cosas por Dios. Pero es Él que me quiere salvar. Y como Él es que me quiere salvar, todos los días su iniciativa de salvación para mi vida se ve a cada rato, se ve en cada momento, como también en la tuya. Vamos a orar. Padre querido, en esta noche, gracias por el mensaje. Gracias por el sellamiento. Gracias porque es un mensaje claro. Es un mensaje que, si le prestamos atención a él, no habrá ninguna duda, Señor, de que seremos los favoritos tuyos. No porque tú tengas favoritos, sino porque mientras más nos consagramos a ti, mientras más te buscamos a ti, más
más verá el cielo por nosotros. Guárdanos en esta noche, danos una noche de paz, llena de tu bendición y llena de tu gracia, Padre querido. Gracias por los mandamientos tuyos. Gracias porque tú siempre estás a favor de nosotros. Prepáranos para el día de mañana a las 5:30. De igual manera, Señor, el viernes y también el sábado. Que ya desde ahora empecemos a prepararnos para recibir todas estas bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Amén. Feliz noche, familia. Dios te bendiga. Y pues nos miramos el sábado, si Dios quiere. Bendiciones para todos.